Cuando un paciente con ACV llega a nuestras manos, lo ideal y lo principal es hacer un buen diagnóstico. Un diagnóstico nos va a ayudar a solventar toda la secuela que pueda tener el paciente. La rehabilitación es sumamente importante en la recuperación del paciente, es lo que nos va a ayudar a darle la habilidad que ha perdido durante el momento de la lesión y durante el tiempo de la lesión. ¿Qué pasa con el paciente con ACV? Una vez que llega a la rehabilitación física, se hace el diagnóstico tanto por kinesiología como por las otras unidades y empezamos a hacer un protocolo de tratamiento. El protocolo del tratamiento va a abarcar principalmente qué capacidades ha perdido el paciente y qué capacidades funcionales creemos que pueda volver a adaptar el paciente de acuerdo al tipo de lesión que haya tenido. Normalmente un paciente con ACV pierde muchas de sus funciones, tanto motoras como cognitivas. En su mayoría logran recuperarse dependiendo de la lesión que haya tenido. Cuando el paciente entra en la rehabilitación, necesitamos que tenga primeramente la parte social. La parte social la vamos a trabajar un poco con el tema de la psicología. Necesitamos que el familiar también esté presente en su rehabilitación. Una vez que el paciente ya se le haya hecho todo el tema del diagnóstico, todo el protocolo de tratamiento, iniciamos con actividades tanto motoras como cognitivas. Y bueno, más adelante nuestros compañeros van a estar hablando de todo el tema de terapia ocupacional. Una de las cosas más importantes de la rehabilitación es que se haga una rehabilitación precoz. O sea, la parte de kinesiología debería ser iniciada desde el mismo momento en que el paciente está internado. Una vez que el paciente está internado, que se le diagnostica con el ACV, el paciente debe recibir rehabilitación física. De eso va a depender, obviamente, que nuestra rehabilitación sea una buena rehabilitación. Y evidentemente el paciente se va a sentir mucho más cómodo al momento de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque vamos a estar abarcando todas sus partes que no tienen funcionamiento. En cuanto a las actividades que se hacen de rehabilitación, se hacen primero ejercicios o actividades pasivas. Normalmente se realizan en los camastros neurológicos. Se realizan ejercicios de actividades de FNP, se realizan actividades motrices, actividades para la parte motora inicialmente. Vemos si es un paciente que está hemipléjico, está cuadripléjico, tiene una hemiparesia, dependiendo de lo que el paciente pues esté afectándose. Una vez de que llegamos a mejorar un poco la parte motora del paciente, en cuanto a la parte pasiva, iniciamos los ejercicios activos asistidos, activos pasivos, activos resistidos, activos libres. El paciente se enfoca muchísimo el trabajo. Una de las cosas que al paciente hace sentir muy bien es cuando el paciente empieza a sentir que se puede parar, que se puede mover, que tiene la habilidad para poder bipedestarse. Allí pues iniciamos con otro tipo de actividad física, obviamente ya en función a lo que es el fortalecimiento muscular, a mejorar todas las actividades de la vida diaria, a incorporarlo nuevamente en todas las actividades que el paciente requiera para ingresar nuevamente a sus actividades del día a día. Obviamente el paciente una vez llevado, entrado a su rehabilitación más compleja, que es la aguda, y luego pasa a esta fase en donde ya está más activo, el paciente va a empezar a hacer actividades de mantenimiento. El mantenimiento, lo ideal es que el paciente realice actividades físicas durante un tiempo prolongado. ¿Qué pasa con el tiempo? Normalmente nos preguntan mucho, ¿cuánto tiempo puede tardar en recuperarse un paciente con ACV? El tiempo lo va a medir de acuerdo a la lesión que tenga el paciente y la dificultad en la que haya quedado el paciente. Normalmente nosotros decimos que en el primer año, del 6 meses al primer año, es el tiempo en que recuperamos la mayor función del cuerpo. Ya pasado los año y medio a los 2 años, puede seguir recuperando, pero en menor cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aprovechamos desde el diagnóstico precoz, que es desde el primer momento del ACV, hasta el año de evolución, que es donde tomaríamos y adquiriríamos toda la mayor cantidad de actividad motora. Una vez que ya hayamos
recuperado todo este tema de las funciones del paciente, entonces ahí procedemos a que el paciente haga unas actividades que se le indican en la casa. El paciente puede hacer actividades de internación, como actividades ambulatorias, y también puede hacer actividades en la casa. Todo lo que el paciente hace en la sala de rehabilitación, el paciente también debe hacerlo en casa. Por eso es que involucramos mucho el tema del familiar, para que el familiar sea quien ayude al paciente en casa a la hora de realizar su rehabilitación física. No, buenos días. Sí, así es. Junto con Gustavo Rodríguez, el licenciado Gustavo Rodríguez, la licenciada Julieta de Nicola, y quien les habla, conformamos el servicio de terapia ocupacional con un objetivo en común, que es la rehabilitación de estos pacientes en función a su vida fuera de la institución. Nosotros apuntamos a que prontamente salgan y prontamente recobren la independencia. Desde la terapia ocupacional, que trabajamos el desempeño ocupacional, este desempeño ocupacional que se trabaja en función de esto que hablábamos de la independencia y la posibilidad de recuperar su vida lo más cercano a lo que tenían antes del accidente cerebrovascular. Bien, como dice Marcela, trabajamos distintas metodologías, tomamos marcos y modelos propios de la carrera. Entre ellos principalmente nos basamos en un modelo biomecánico, muy en base a la infraestructura, el modelo que se va trabajando dentro del instituto, y el modelo que más se adecúa a la cantidad, a la población de los pacientes participantes que tenemos acá es el modelo de ocupación humana, porque digamos que es con el que podemos abarcar de forma más global los intereses, medir las capacidades del participante, y hacerlo, si bien es cierto, partícipe de su propia rehabilitación, ¿de acuerdo? Y sin dejar a un lado bases neurofisiológicas, teorías de control motor y todo eso que nos va a permitir llevar adelante la intervención del paciente. Y dentro de esto también la vida ocupacional de estas personas, por lo general son personas jóvenes, muchas de ellas en actividad productiva en el momento del accidente, entonces nos basamos cuáles son las posibilidades de reincorporarse a sus empleos o a su vida lo más cotidianamente posible. Estos tres marcos que utilizamos como fuerte a veces también son combinados con otros marcos referenciales que pueden hacer propiamente a una persona en particular, pero la intención siempre como equipo, como parte de esta institución, y basándonos en los que las demás áreas y disciplinas como fonoaudiología y kinesiología lo hacen, basarnos en estos principios de neurodesarrollo o incluso incorporando cosas propioceptivas del marco de Kabat en la medida de lo posible. Entonces, cuando estamos trabajando puntualmente una función desde el tronco, desde las extremidades, lo que hacemos para alentar al paciente y para que esto tenga significado es decirle, bueno, ¿qué es lo que querés recuperar y para qué lo querés recuperar? Entonces, para adquirir el vestido independiente, para adquirir la alimentación independiente, el baño independiente, bueno, para todo esto vamos a utilizar estos marcos de rehabilitación y se le explica a todos los pacientes con mucho respeto qué es lo que estamos trabajando y para qué lo estamos trabajando. Tenemos como objeto de estudio ocupación, actividad, ¿no? Entonces, cada actividad que el paciente desee realizar se debe descomponer y usar la actividad como medio y como objetivo, ¿de acuerdo? Para alcanzarla. Entonces, debemos desglosarla en pequeños pasos, que son los que ella refiere, como para alcanzar el vestido nuevamente, la persona debe tener un buen control de su tronco, debe tener definido el tema de lateralidad, tener noción de esquema corporal, y todo esto lo vamos trabajando tomando en algunos casos pequeños fragmentos de distintos marcos que usamos y así facilitar la intervención hasta lograr el objetivo principal, en este caso pudiese ser el vestido del participante. Hoy en día estamos trabajando mucho con el tema y escuchamos por todas partes el tema de la inclusión, y eso es lo que tratamos de hacer con todos los pacientes, que un paciente se incluya. Neurorehabilitación e inclusión es lo más importante para que un paciente no quede por fuera ni de la familia, ni del grupo de amigos, ni del grupo social, sino que el paciente se involucre dentro de todo lo que pueda recuperar
de todas las habilidades que pueda recuperar como paciente, como lesionado de un paciente de ACV, está el poderlo incluir y que se sienta capaz de poder realizar todas las actividades, capaz no con la intensidad que hacía antes, pero sí que pueda involucrarse, incluirse a todo lo que pueda realizar, todo su entorno y obviamente su parte social.